sea que este se alimenta con trifásico y este con monofásico, porque el consumo de aquí... Bien amigos, bienvenidos a todos a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy vamos a hablar sobre un tema algo complicado, pero que voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Y bueno, es un tema que genera muchas dudas, que genera muchas intrigas, porque cada quien lo interpreta, digámoslo, que a su manera, pues. Y yo vengo hoy a tratar de explicarlo de una manera didáctica, práctica, no tan complicada, sin tantos enredos. Bueno, el tema que vamos a tratar es el siguiente. ¿Cuál es la diferencia o de qué trata o qué es la corriente monofásica, bifásica y trifásica? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado ese término, ¿no? Que una acometida monofásica, un motor trifásico o corriente bifásica, que 220, 110, entonces se vuelve bastante engorroso. Y bueno, entonces yo vengo a tratar de explicar, de aclarar un poco. Lo voy a hacer lo mejor posible, lo voy a tratar de ser pausado para que todos podamos entender. Igual si tienen alguna duda, si tienen alguna intriga, pueden dejármela aquí y bueno, podemos hacer otro video más lento, o sea, paso a paso, o bueno, yo les responderé allí en los comentarios la duda que tengan y bueno, ya saben, no se cohíban, es mejor aprender y bueno, si alguno de ustedes tiene algo que aportar, bueno, será bien recibido aquí en los comentarios. Esto que tenemos por aquí es un cuadro en el que se intenta explicar gráficamente cómo funciona la corriente alterna. Bueno, y si ya ustedes tienen el concepto de lo que es la corriente alterna, que por el nombre ustedes ven que se alterna entre positivo y negativo, y eso que se alterna está representado por una onda sinoidal, que es esta que está aquí. Vamos a guiarnos en esta, la primera. Vean que baja aquí, sube aquí y se va así. Y esto quiere decir, la corriente alterna, que va cambiando, alterna pues entre positivo y negativo, punto positivo y punto negativo, positivo, negativo, ella se va alternando. No es como la directa, que una es positiva y otra es negativa, no. En esta es que por el mismo cable de fase, la corriente se va alternando entre positivo y negativo. En la fase, la corriente se alterna entre positivo y negativo 60 veces por segundo. Entonces aquí vemos las ondas. Aquí tenemos representado el trifásico. Vean que aquí tenemos la fase 1, fase 2 y fase 3. Para que se pueda cumplir un circuito monofásico o trifásico o uno bifásico, las ondas tienen que estar desfasadas entre sí en 120 grados. Si esas ondas no están desfasadas entre sí entre 120 grados, no podemos decir que es bifásica o que es trifásica. Más que todo la duda se genera en bifásico y monofásico, ya que trifásico son tres fases. Bifásico, como la palabra lo indica, que es de bi, que es dos, son dos fases. Y monofásico, como la palabra también lo indica, es una sola fase. Por lo general, en nuestras casas, o sea, en la electricidad residencial, nosotros contamos con corriente monofásica. ¿Qué quiere decir monofásica? Que tenemos una fase, supongamos solamente esta, y estas dos no están. Y aparte de esta fase, que esta fase está representada normalmente por un cable rojo o negro o marrón, es por donde viaja la corriente. Y tenemos también un cable neutro. Entonces, cuando nosotros damos dos cables y nos digan que es un circuito monofásico, ya sabemos que uno el cable es la fase, que es por donde viene la onda sinoidal intercambiando entre positivo y negativo, alternando, y el otro es el neutro. Entonces, entre la diferencia de potencial entre el cable de fase y el neutro es de 120 voltios, que es lo más normal que consigamos nosotros en nuestras casas. Pero hay países en los que el voltaje no es 110, sino que es 220 voltios. Entonces sería una corriente monofásica de 220 voltios. Y la diferencia de potencial sería que existe entre la fase, que sería un cable, y el otro, uno es fase, otro es neutro. Esa diferencia de potencial cuando nosotros medimos sería de 220 voltios, ya que es el voltaje con el que se trabaja en ese país. Porque hay países donde se trabaja con 120 voltios, como es el caso de mi país, y hay otros países donde trabajan con 220 voltios monofásicos. Ok, eso está claro, no tiene mucho enredo. El problema viene cuando decimos que es bifásico, que es una corriente bifásica. Bueno, bifásica es cuando los dos cables que llegan a nuestras casas, decimos que es un circuito
es bifásico porque los dos llevan corriente. Quiere decir que uno tenemos los mismos dos cables, pero uno no es neutro, sino que es fase, que lleva voltaje. Entonces, cuando nosotros medimos esos dos cables, nos va a dar, en el caso de mi país, que las fases son de 120 voltios. Cuando nosotros medimos los dos cables, que sería la fase 1 y la fase 2, entonces tendríamos 220 voltios. Si esas fases tienen un desfasaje de 120 grados, se puede decir que se cumple el circuito bifásico, porque son dos fases que están desfasadas 120 grados la una de la otra. Y si por el contrario llegan tres cables y los tres cables tienen corriente, o sea, son tres fases, allí se cumple que tenemos un circuito trifásico y esas fases están desfasadas entre sí en 120 grados. Bueno, les voy a explicar por qué se usa, hay circuitos monofásicos, hay circuitos bifásicos, trifásicos, y es que eso depende de las cargas o de la corriente que se vaya a consumir en determinado sitio, ya sea una casa, sea una oficina, sea un edificio, sean apartamentos. Entonces ya les voy a poner otro ejemplo. Bueno, aquí voy con un ejemplo residencial. Esta es una casa donde hay los aparatos normales que se usan cotidianamente, y esto que vemos aquí vamos a suponer que representa un edificio de apartamentos. O sea, hay varios apartamentos y ellos en conjunto generan una carga, un consumo mucho más grande que este. Entonces nosotros alimentamos esta casa con un circuito monofásico, sería una fase y un neutro. Y este lo alimentamos con un circuito trifásico, que serían las tres fases y un neutro. Entonces este sería un circuito trifásico de 4 hilos. Entonces, ¿por qué uno se alimenta con trifásico, otro con monofásico? Y bueno, me faltó poner otra casa, supongamos una casa intermedia entre estas dos que tenga un circuito bifásico con neutro, un circuito bifásico de 3 hilos. Entonces, porque hay circuitos bifásicos de 2 hilos y de 3 hilos. De 2 hilos es que serían dos fases, y de 3 hilos es que serían dos fases y un neutro. Y aquí ocurre lo mismo, podemos tener un circuito trifásico de 4 hilos o de 3 hilos. Esta casa consume mucho menos que esta, entonces necesita más, como tiene más consumo, necesita distribuir bien esas cargas, porque si nosotros le ponemos un circuito monofásico a este, estaremos recargando una fase. Entonces estaríamos generando mucho consumo, y recuerden que estos dos acometidas, estas dos alimentaciones vienen de los mismos cables que están afuera, o sea, afuera de las casas, que son los cables de la red eléctrica, que son los que lo traen desde la planta eléctrica donde se genera la electricidad hasta nuestros hogares. Entonces, si nosotros conectamos una sola fase aquí, estaríamos sobrecargando esta fase y se crearía un desbalance entre las cargas de la fase, lo que generaría que se energizara el neutro, y bueno, eso sería un desastre porque las cargas tratarían de equilibrarse. Entonces, ¿por qué se hace esto? O sea, que este se alimenta con trifásico y este con monofásico. Porque el consumo de aquí es mucho menor y no sería un problema a la hora de sobrecargar una fase. No crearía ningún desbalance porque fácilmente con una fase y un neutro se satisface la carga que necesita esta casa. Pero como aquí son más, entonces necesitamos más fases, para que una fase venga para un lote, otra fase para el otro y otra fase para el otro. Y entonces así equilibramos el consumo entre todas las fases. Por eso una casa pequeña se alimenta con monofásico y una muy grande con trifásico. Y si tenemos una intermedia, o aquí en esta casa tenemos aparatos que funcionan a 220 voltios, o sea, funcionan con una alimentación bifásica, entonces aquí lo que haríamos es que bajaríamos otra fase, si la casa la requiere, bajaríamos otra fase y tendríamos un sistema bifásico con neutro. Son un sistema bifásico de 3 hilos. ¿Para qué? Porque hay aparatos que funcionan con 110 voltios, como serían las lámparas, artefactos eléctricos pequeños, y entonces lo haríamos con una fase y un neutro. Pero hay aparatos como los aires acondicionados, que son aparatos de alto consumo, que si fuesen de 110 voltios, ustedes lo pueden verificar, pues supongamos un aire acondicionado de 12.000 BTU consumiría 9 amperios, que amperios es la corriente, es el consumo. Y
hay otros aires acondicionados más modernos que funcionan con 220 voltios, que no necesitan neutro, sino que necesitan dos fases, necesitan un circuito bifásico. Y ese aire acondicionado de 220 voltios, a diferencia del de 110 voltios, el de 110 voltios consume 9 amperios y el de 220 voltios bifásico consume 5 amperios. Entonces nos estaríamos ahorrando la mitad del consumo eléctrico y a su vez estaríamos ahorrando dinero y estaríamos generándole una menor carga a lo que es la alimentación. Entonces por eso se usan circuitos monofásicos, bifásicos y trifásicos según sea la necesidad del consumo de lo que nosotros estemos alimentando. Entonces a grosso modo esa es la explicación que les puedo dar entre lo que es un circuito monofásico, uno bifásico y uno trifásico. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si tengo un circuito bifásico donde no se cumpla el desfasaje? Entonces ya sería un circuito monofásico de 220 o 120 voltios, pero monofásico. No sería bifásico porque no se cumple el desfasaje, pero igual serviría para nuestros aparatos de 220 voltios, ya que si nosotros los aparatos grandes, así de altos consumos, nosotros los alimentamos o vienen diseñados para trabajar en 220 voltios sin el neutro, eso genera un menor consumo. Entonces para hacer un consumo eficiente, ya prácticamente esos aparatos vienen diseñados alrededor de todo el mundo para trabajar con este sistema, con el sistema de dos fases. Entonces espero que les haya quedado claro, que se hagan una idea. De todas maneras vamos a profundizar más individualmente lo que es un circuito monofásico, uno bifásico y uno trifásico en otros videos. También yo sé que muchos se preguntarán, porque hay países en los que llegan dos cables, o sea, es un circuito monofásico que lleva neutro y lleva fase, pero la diferencia de potencial entre el neutro y la fase es de 220 voltios. Quiere decir que la fase viene con 220 voltios, a diferencia de mi país que es 110 y el neutro. Entonces ahí la diferencia de potencial sería 220 voltios. Lo que también sirve para un menor consumo. Los aparatos vienen diseñados para esto y genera un menor consumo. Pero en mi país y en muchos países se trabaja con 120 voltios entre neutro y fase. O sea, cada fase es de 120 voltios. Y bueno, en el circuito trifásico tenemos cada línea de 120 voltios y un neutro. ¿Por qué traemos trifásico y traemos un neutro? Porque estos son usos de uso residencial y recuerden que las lámparas y muchos aparatos necesitan neutro. Entonces lo que tomaríamos aquí sería, a cada departamento llegaría una fase, un neutro y otra fase. Entonces allí, si ustedes necesitan 110, lo que hacen es que toman una fase y toman un neutro. Y la diferencia de potencial de ellos es de 110 voltios. Y si tienen unos aparatos que consumen 220 voltios, o sea que son bifásicos, toman esta fase que ya tienen aquí y toman la otra fase. Y tienen 220 voltios. Entonces ustedes suplen esa necesidad de tener 220 o tener 110. Igualmente, si ustedes miden este con el neutro, o sea, esta otra fase con el neutro, también te da 110 voltios, ya que es una fase de 110. Y con respecto al neutro, bueno, 110 con respecto al neutro. Y esta también es de 110 con respecto al neutro. Y entre estas dos te hacen 220. Entonces ya tú ahí juegas con eso. Si tienes aparatos de 220 voltios, trabajas con estas dos fases. Si tienes de 110, trabajas esta fase con el neutro o esta fase con el neutro. Bien, entonces de esta manera alimentan un edificio, o sea, un edificio de apartamentos, una zona donde haya bastante residencia y la demanda sea mucho más alta que la de una casa, obviamente, porque esto es en conjunto. Bueno, entonces esas son las diferencias y los usos que se le da a la corriente bifásica, monofásica y la trifásica. Hay motores que consumen, que son de 100 HP, que no se pueden alimentar con monofásica porque el consumo sería demasiado elevado, sería ilógico. Entonces se trabaja con 3 fases, por eso se llama trifásico. Ellos no llevan neutro, los motores en sí no llevan neutro, son 3 fases. Esa es la diferencia entre el monofásico, el bifásico y el trifásico. Y vean que hay varios tipos de voltaje, 110, 220 y también hay varios tipos de monofásico. Hay monofásico 110, monofásico 220, tenemos bifásico con 3 hilos, bifásico con 2 hilos, también tenemos trifásicos a 4 hilos.
tenemos trifásico también a 3 hilos. Y bueno, también hay un monofásico que es a 3 hilos porque lleva neutro, fase y tierra. Y tenemos bifásico de 4 hilos que sería neutro, fase, fase y el cable tierra. Recuerden que el cable tierra es un cable para protección de sobretensiones en nuestros aparatos. Entonces bien, así sin entrar mucho en detalle, de una manera que todos podamos entender, que cuando escuchemos por allí monofásico, bifásico, trifásico, no tengamos esa duda, no se nos haga un nudo en la cabeza, sino que lo tengamos claro. Monofásico, así como la palabra lo indica, monofásico es una fase porque es mono, es uno solo. Tenemos bifásico que es doble, que es bi, que son 2 fases, y tenemos trifásico que es trifásico. Entonces ya allí lo que cambia es si es de 4 hilos que lleva neutro porque requiere neutro, a diferencia de un motor, que un motor no requiere neutro. Y bueno, entonces tenemos de 3 hilos, de 4 hilos y de 5 hilos por si lleva cable tierra. También tenemos el monofásico de 3 hilos que es con tierra. Y tenemos el bifásico de 4 que es con neutro y tierra. Espero que hayan entendido que para que se cumpla un bifásico, el desfasaje entre las ondas sinoidales de esa corriente, entre las fases, debe haber un desfasaje de 120 grados. Si no se cumplen esos 120 grados, no se puede llamar bifásico. Tendría que ser un circuito 220 monofásico. Pero bueno, eso casi nadie lo toma en cuenta porque para medir esto necesitamos un aparato especializado para eso. Y nos dice cuánto es el desfasaje entre cada fase. Pero igual serviría, o sea, si el desfasaje entre la fase 1 y la fase 2 no es de 120 grados, lo único que cambia es que ya no lo podemos llamar bifásico, sino que sería monofásico. Pero igual los aparatos funcionan así. Y el trifásico, bueno, sí, ya son las 3 fases con su respectivo desfasaje. Bueno amigos, ese fue todo el video. Aquí tratando de hacerlo lo más claro posible. O sea, es uno de esos temas que tú logras entender, pero que es bastante difícil de explicar porque es bastante enredado, bastante complejo, bastante teórico, por así llamarlo, bastante específico. Y bueno, aquí estoy haciendo lo mejor posible para tratar de despejar esas dudas que ustedes tienen. Y bueno, ya saben que si necesitan otro video para explicar esto de una manera más clara, o sea, de enfocarnos en lo que es monofásico y bifásico, que es lo residencial, y obviamos el trifásico, que ya es un uso más industrial, que no es lo que es el grueso de la audiencia de YouTube, ya que nosotros queremos saber más que todo de lo más usado. Entonces, cualquier duda, recuerden, pueden dejarla aquí en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal. Si quieren otro video, hacemos otro video. Y bueno, denle like, dejen un comentario, que eso ayuda a que el canal siga creciendo y que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.